Organizaciones sociales demandan mejoras en el trato que Guatemala da a sus inmigrantes en los Estados Unidos. Siguen preocupados por deportaciones. Sensible incremento en el precio del maíz comienza a generar molestias en varios departamentos. Exigen soluciones al gobierno. 5 partidos políticos no han presentado sus informes financieros al Tribunal Supremo Electoral. Falta tiene el mismo nivel de irregularidad que la campaña anticipada. En noticias del mundo, candidato de la oposición brasileña fallece en un accidente aéreo. Conmoción de cara a las elecciones programadas para el fin de este año. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Miércoles 13 de agosto de 2014. Nosotros le damos rápidamente la bienvenida a ustedes y queremos informarles de lo que ocurre en Guatemala y en el mundo. Y eso lo haremos en un recorrido de 1 hora e iniciamos con las noticias internacionales. También iniciamos dándole la bienvenida a mi compañera María Alejandra Martínez. Hoy las noticias internacionales se originan en Brasil, donde existe un accidente que deja de luto. La política se viste de luto en ese país. María Alejandra Martínez nos tiene ahora la información, la conmoción que se vive a esta hora en ese país sudamericano. María Alejandra, buenas tardes. Por favor, adelante con el informe. Así es, William, buenas tardes a ustedes, amigos televidentes. Tal y como tú lo dices, Brasil se viste de luto al recibir esta noticia que uno de los candidatos presidenciales falleció esta mañana al estrellarse la avioneta en donde realizaba su campaña política, pero nosotros le ampliamos esta noticia. Vamos entonces. El candidato presidencial brasileño Eduardo Campos murió luego que la avioneta en la que viajaba se estrellara esta mañana en la ciudad de Santos. El avión modelo Cessna 560 XL, en el que iba el político de 49 años, se desplomó sobre una zona residencial durante una maniobra de aterrizaje. Una fuente del Partido Socialista brasileño dijo que su candidata a vicepresidente Marina Silva no estaba a bordo del avión. Imágenes de televisión muestran una columna de humo saliendo del lugar del accidente en la ciudad portuaria de Santos. Campos, un exgobernador centrista, aparecía tercero en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre. No quedó inmediatamente claro quién asumirá la candidatura. Un socialdemócrata favorable a los negocios de la empobrecida región del noreste de Brasil, Campos anunció su candidatura en abril prometiendo restaurar la confianza en las cuentas fiscales del país e inyectar dinamismo a su estancada economía. Su compañera de fórmula, Silva, es una popular ecologista que se unió a la campaña con la perspectiva de sumar millones de votos a la candidatura de Campos. Joven y carismático, Campos buscaba capitalizar el creciente descontento con el gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores, que ha estado en el poder por 13 años. Las autoridades aún investigan qué fue lo que provocó el siniestro. Un temblor de magnitud 5.1 en escala de Richter y al menos 2 réplicas de menor intensidad sacudieron Quito, Ecuador, dejando a 2 muertos. El sismo tuvo epicentro en el norte de la ciudad debido a una falla geológica que atraviesa la capital de Ecuador. Un obrero quedó atrapado en una mina en el cerro Catequilla y un niño que fue aplastado por quintales de arroz en el barrio San Isidro del Inca fueron las 2 víctimas mortales. Las tareas de rescate se concentran en el cerro de Catequilla, donde ya han evacuado a decenas de personas y todavía buscan a 8 trabajadores de la mina. El alcalde de Quito puso el acento en la legalidad de las canteras de la zona, que por otro lado operan sin ningún control. Los servicios de emergencia han informado además que el temblor ha causado también 8 heridos en diferentes partes de la ciudad y daños en algunas infraestructuras del norte de la urbe. A la hora del sismo, la mayor parte de quiteños estaban en sus lugares de trabajo. Muchos fueron evacuados hasta comprobar que no se habían producido daños en los edificios. Lo más alarmante fue la nube de polvo que se levantó por los deslizamientos de tierra en el norte de la urbe y que oscureció el cielo de la capital. Existe un fallecido confirmado producto de este sismo y 4 personas que se encuentran atrapadas en el monte Catequilla.
Un sismo con magnitud preliminar de 5.4 grados con epicentro en Pinotepa, Oaxaca, se sintió por la madrugada, reportó el Servicio Sismológico Nacional de México. El gobernador de Oaxaca informó que no se registraron daños materiales ni personas lesionadas hasta el momento, luego de concluir el protocolo de revisión, y agregó que continuarán los recorridos de supervisión. Una organizada banda robó 10,5 millones de dólares, alrededor de 80 millones de quetzales, desde la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile, donde un camión de transporte de valores debía depositar el dinero en un avión, informó la policía. La banda, compuesta por 8 sujetos, huyó por el sector norte de la terminal, dejando en el camino clavos doblados para pinchar los neumáticos de los vehículos que los siguieran. La vigilancia en la terminal aérea depende de la Dirección de la Aeronáutica Civil, que dispone de guardias privados. Los sujetos vulneraron todos los protocolos e ingresaron armados al sector de carga de la terminal, donde se llega con credenciales especiales. Nosotros esperamos que lo antes posible pueda la investigación ya tener resultados, y en eso está trabajando Carabineros y obviamente todas las instancias de coordinación con el Ministerio Público para determinar este hecho tan grave que ha sucedido en el aeropuerto, como es el robo de esta cantidad tan importante de dinero. El robo se produjo alrededor de las 6:30 de la mañana, mientras el personal de la empresa de transporte cargaba la remesa en un avión de una aerolínea comercial que debía realizar un vuelo interno. El director de la Policía Nacional admitió que se trata de uno de los robos en la actualidad con mayor cantidad de dinero. La policía uniformada es la encargada de filtrar y reparar a los guardias privados. Miles de personas quedaron varadas en 2 aeropuertos de Buenos Aires por una huelga de pilotos de las estatales aerolíneas argentinas que reclaman aumentos salariales y otras mejoras laborales. Más de 30 vuelos con destino a distintas localidades argentinas y a ciudades de América como Caracas, Bogotá y Miami fueron cancelados o demorados en el aeropuerto. En la ciudad de Buenos Aires y el aeropuerto internacional, a unos 40 kilómetros al sureste de la capital. La medida no afectó los vuelos que tenían como destino Argentina. A las 6 horas del inicio de la medida de fuerza, los pilotos decidieron acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, que los obliga a retomar sus tareas mientras negocian una solución del conflicto con las empresas. 3 vagones de un tren de pasajeros se descarrilaron y 11 personas resultaron heridas después que el convoy chocó con los escombros de un deslizamiento de tierra en los Alpes suizos. El accidente ocurrió entre Tiefenskatel y Solís, al sureste de Zúrich. Cerca de 200 personas iban a bordo del tren al momento del accidente, el cual ocurrió tras fuertes lluvias en la región. El tren es operado por una empresa suiza, la cual tiene una red de rutas estrechas en el montañoso sureste suizo popular entre los turistas. El sistema ferroviario suizo es considerado uno de los más seguros y eficientes del mundo, pese al escarpado terreno del país. Los accidentes son poco comunes, aunque en el 2010 el popular tren turístico Glacier Express se descarriló en los Alpes en el sur de Suiza, causando la muerte de una persona y dejando heridas a 42. La Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del ébola está fuera de control en las zonas más alejadas de la capital liberiana, debido a la negación de la enfermedad por parte de los pacientes. La organización agregó que el ébola es una enfermedad contra la que se debe luchar juntos. La negación está dañando los esfuerzos para combatir la enfermedad, dijo el asesor para el control de la enfermedad. La organización instó a los ciudadanos a informar a las autoridades sanitarias sobre los posibles casos de ébola cuando se empiecen a mostrar los primeros síntomas. Los entierros tradicionales, que implican el contacto directo con los cadáveres, están provocando un gran número de contagios y muertes en muchos condados del país. En este sentido, pidió la colaboración de los líderes comunitarios para explicar y sensibilizar a la población sobre cómo enterrar los cadáveres a fin de evitar la propagación de la enfermedad. Y en Perú, el Ministerio de Salud ha implementado un moderno laboratorio en el Instituto Nacional de Salud para realizar pruebas de diagnóstico del virus del ébola ante la emergencia de salud pública internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud. El Instituto Nacional de Salud cuenta con el único laboratorio con nivel de bioseguridad 3 en el país. Este es un laboratorio de acceso controlado. Solamente personal que está autorizado puede ingresar a manipular las muestras desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de bioseguridad. Es un laboratorio que se caracteriza por tener un soporte electromecánico que nos permite controlar la temperatura, humedad y presión negativa para evitar que cualquier aerosol infeccioso
salga al exterior. Señaló que la institución de salud cuenta con pruebas moleculares denominadas para diagnóstico del ébola, que es una técnica altamente sensible y específica, con resultados en 24 horas que permite detectar el ARN del virus en el paciente que presenta los primeros síntomas. Y esta prueba se desarrolla en los laboratorios de alta contención biológica, con equipos de protección respiratoria y vestimenta de protección integral para la seguridad del personal que realice el análisis. El Perú está preparado para enfrentar un posible, eventual ingreso de pacientes con virus ébola, de manera de que se pueda detectar esto epidemiológicamente a nivel temprano en puntos de ingreso al país, que se pueda contener el contagio hacia otras personas, porque el virus es sumamente contagioso con fluidos y con sangre. Y número 3, a nivel de laboratorio estamos preparados para poder diagnosticar molecularmente con la metodología que recomienda la OMS. La exposición Fidel es Fidel del realizador Roberto Chile fue inaugurada en La Habana, Cuba, como parte del homenaje nacional al líder histórico de la Revolución Cubana, quien hoy cumple 88 años. Ante las posibilidades de la cultura del Partido Comunista y del gobierno cubano, Roberto Chile manifestó cumplir con esta exposición el sueño de expresar su admiración y agradecimiento por Fidel Castro y por toda la historia en que más de 30 años ha vivido con este pueblo. Ante la afluencia del público que abarrotó el memorial, Chile recordó que las personas han ido a esa exposición a reencontrarse con Fidel. La convocatoria no fue realizada como artista, la hace Fidel como comandante eterno de esta revolución, recalcó el artista. Roberto Chile, quien durante 25 años tuvo la tarea de registrar la imagen en movimiento de Fidel Castro, recientemente dejó descansar la cámara de filmación y eligió la imagen para fijar e inmortalizar en el tiempo el símbolo épico de un hombre ícono en aquellos que luchan por toda la vida. Aquí la gente vino movilizada por un sentimiento, porque Fidel para nosotros, más que un líder, más que un comandante, más que un símbolo, es un sentimiento. Me siento muy feliz y honrada de estar aquí hoy viendo tantas buenas fotos sobre la historia de nuestro comandante, porque él sigue siendo nuestro comandante y como joven nos da esperanza, nos da deseos de seguir luchando, ¿no?, por nuestro sueño. Hemos llegado al final de este bloque informativo. Más adelante estaremos pendientes de las primeras investigaciones del accidente donde falleció el candidato presidencial de Brasil, elecciones que iban a realizarse en octubre a finales de este año. Así es, y tal y como lo informamos, él se perfilaba como uno de los terceros mejor ranqueados para estas elecciones presidenciales, como bien lo dice María Alejandra Martínez, hombre de 49 años, gobernador del estado de Pernambuco y ministro de Ciencia y Tecnología del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Más adelante tendremos más información al respecto de esta tragedia que ocurre en Brasil y además regresaremos con más noticias. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con A Fondo de Noticiero Guatevisión, los jueves. Fortalecimiento consular y mejorar los albergues y atención especializada reclaman organizaciones sociales en favor a los migrantes.